doctora. Este día vamos a empezar hablando sobre preeclampsia y eclampsia. Pásalo, por favor. Estos son los nombres de nuestro integrante del grupo. Pásalo, por favor. Vaya, como objetivo general, nuestro objetivo es describir los factores de riesgo de la preeclampsia y eclampsia, menciones clínicas, los métodos utilizados para su diagnóstico y las repercusiones en la mujer embarazada, así como en el bebé. Los específicos, identificar los factores de riesgo para la preeclampsia y eclampsia, explicar los métodos de laboratorio y gabinete a utilizar para diagnóstico de preeclampsia y eclampsia y mencionar el tratamiento y manejo en la preeclampsia. Pásalo, porfa. Vaya, vamos a empezar a hablar un poco sobre epidemiología. La preeclampsia es una de las, está una de las enfermedades multisistémicas, una incidencia del 6 al 8%, y si es, tiene una complicación llamada eclampsia, que la eclampsia es una manifestación más severa de las enfermedades hipertensivas. Tiene una incidencia del 0.2 al 2% de los de 1000 partos, y esto va a aumentar en los países desarrollados hasta un 15%. Si la preeclampsia no se trata a tiempo, pasa a la eclampsia, y en esta todo puede provocar lo que es muerte materna, y es por eso que es uno de los principales problemas a nivel de la salud pública, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y es por eso que el sistema de salud propone diferentes protocolos que están en constante vigencia para modificar ciertas tecnologías. De ellos es mejorar lo que es la atención preconcepcional, prenatal, así como también proponer diferentes centros de salud que le quieren acercar. Cindy, ya no se te oye nada. Hola, Cindy. Hola, ¿me escuchan? Para nada, mejor que pase otro, hijo, porque no se te oye muy bien. Daniela, pasa tú. ¿Se me escucha bien? Sí, Daniela. Vaya, como habíamos quedado, tenemos que epidemiológicamente aquí en El Salvador se tiene, el Ministerio de Salud junto con el Hospital de la Mujer crearon un plan estratégico para lo que viene siendo bajar la mortalidad, tanto materna como fetal. Y se dice que una de las primeras causas las primeras causas que se encuentran en los trastornos hipertensivos del embarazo. Mayormente estos vienen siendo los primeros, y como se puede hacer lugares en donde aquí se dice que están agregadas las enfermedades neurológicas o enfermedades pulmonares. Siguiente. Vale, como sabemos, la hipertensión durante el embarazo es una patología con embarazo y como habíamos mencionado, es de importancia tanto la madre como el feto. Siguiente. Daniela, ¿Sí? Daniela, ya no ¿Sí? se te oye así nada tampoco. A ver que pase otro. Lo siento. No, hija, si eso no es problema de ustedes, es cosa del Zoom. Vaya, yo voy a pasar entonces, doctor. Vaya, hijo, dale. Vaya, aquí tenemos la clasificación del síndrome hipertensivo en las embarazadas. Tenemos que la hipertensión
puede estar inducida por el embarazo y lo clasificamos en 3 maneras: preeclampsia moderada, preeclampsia severa y eclampsia. Aunque hoy las guías modernas dicen de que no es muy bueno clasificarlo en preeclampsia moderada o preeclampsia severa, porque le damos como una falsedad a la paciente, porque al final, aunque sea moderada o severa, siempre se puede complicar a una eclampsia. También tenemos la hipertensión arterial crónica, que puede ser primaria o esencial, y la secundaria. Vamos a tener la hipertensión crónica más la preeclampsia sobreagregada en el embarazo, y la hipertensión gestacional, que esta puede progresar a preeclampsia, puede desaparecer en el puerperio, que va a ser una hipertensión transitoria. Y vamos a tener que esta también puede persistir en el puerperio, que va a pasar a ser una hipertensión crónica. Siguiente. Vaya, hay que recordar la toma de la presión arterial, ¿verdad? Para esto vamos a tener que todas las pacientes embarazadas que nos lleguen a la unidad de salud, le vamos a decir que tienen que estar de 5 a 10 minutos en reposo, sentadas y con el brazo derecho apoyado en una superficie lisa a la altura del corazón, ¿verdad? Muchas veces no se hace eso de la manera correcta estando en las unidades de salud, pero hay que tomarlo en cuenta. También, si la paciente está acostada, hay que ponerla en decúbito lateral izquierdo, y la presión se debe medir en el brazo izquierdo a la altura del corazón. Y vamos a tener que el primer ruido de Korokov corresponde a la presión arterial sistólica, que es algo que ya todos sabemos por nosología, y se sugiere medir la presión arterial diastólica con el quinto ruido de Korokov, que corresponde a la desaparición de los ruidos, y no con el cuarto, que es la atenuación de los ruidos. Y vamos a tener que siempre hay una diferencia de 5 a 10 milímetros de mercurio. Y cuando los ruidos no desaparecen, debido a que hay que recordar que las embarazadas tienen un estado de hipervolemia, se debe medir utilizando el cuarto ruido para medir la presión arterial diastólica. Siguiente. Vaya, siguiente. Vaya, hablando de la preeclampsia, vamos a tener que la preeclampsia es un síndrome hipertensivo que se diagnostica después de las 20 semanas de gestación en una mujer con una presión arterial normal en los controles previos, y esto se asocia a una proteinuria. Cuando la preeclampsia se presentan convulsiones tónico-clónicas, se conoce como eclampsia, que sería la forma grave, ¿verdad? Siguiente. Vaya, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de hipertensión en una embarazada? Vamos a tener que la presión tiene que ser mayor de los 140 a los 90 milímetros de mercurio, y debe ser tomada en 2 ocasiones separadas, por lo menos por 6 horas. Y frente a una toma aislada de presión elevada en una mujer embarazada, para hacer el diagnóstico de síndrome hipertensivo de la embarazada, se debe realizar una semi-hospitalización de esta paciente. Es decir, que hay que dejar a la paciente en observación y evaluar si esta presión elevada persiste luego de esas 6 horas en reposo. Siguiente. Vaya, y vamos a tener la proteinuria. ¿Qué vamos a tomar como proteinuria? Vamos a tener que es una excreción urinaria mayor o igual de los 300 miligramos de proteínas en 24 horas. Vamos a tener que se van a agregarle 3 gotas de ácido sulfacílico y se evalúa el grado de turbidez, ¿verdad? Eso no lo hacemos nosotros, se hace en el laboratorio. Y vamos a decir que cuando la paciente presenta una proteinuria de 3 cruces sobre 4, se correlaciona con 300 miligramos sobre 24 horas. Mientras que 4 cruces suele ser proteinuria mayor a 1 gramo en 24 horas. Y ahí tenemos también ahora el índice de proteinuria creatinina, que puede ser mayor de 300 miligramos sobre gramos, y debe solicitarse una proteinuria de 24 horas, dado que los mayores valores de este índice tienden a subestimar una proteinuria de 24 horas. Siguiente.
Vaya, otra de las cosas importantes también en la preeclampsia es el edema. Vamos a tener que el edema es frecuente en el embarazo y suele estar presente en las pacientes con preeclampsia. Pero antes sí se le consideraba como un criterio diagnóstico. Ahora en día ya no se toma esto como criterio diagnóstico, pero se considera un edema patológico cuando es generalizado, o sea que ya es una anasarca y compromete las extremidades superiores y la cara. También se considera normal una ganancia de peso, por eso hay que estar atentos en los controles. Si vemos una ganancia de peso de 1 kilo por semana en la paciente embarazada, debe llamarnos la atención, ya que el aumento de 4 kilos en un mes, entre 2 controles que le hayamos hecho, se está asociado y más asociado a un edema de cara y manos, ya estamos pensando que puede estar en una preeclampsia. Siguiente. Vaya, y aquí tenemos los criterios diagnósticos. Vamos a tener que en los criterios diagnósticos para el síndrome de hipertensión de la embarazada, teníamos la presión mayor o igual a 140, la sistólica y la diastólica mayor o igual a 90, tomada en 2 ocasiones separadas por 4 horas o 6 horas. Vamos a tener que esto va a ser luego de las 20 semanas de la paciente embarazada y que haya tenido una presión arterial normal. Y la otra también es que haya una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y una diastólica mayor o igual a 110 en un intervalo de minutos que se haya dado este cambio. Y se diagnostica preeclampsia cuando hay una elevación de la presión arterial definida anteriormente y debe de estar asociada a estos factores. Que haya una proteinuria mayor de los 300 miligramos en 24 horas o un índice de proteína creatinina mayor o igual a los 300 miligramos. Y en ausencia de proteinuria puede ser que haya una hipertensión arterial junto o mayor a un signo de severidad de la preeclampsia. Y estos signos de severidad van a ser que tenga una presión sistólica mayor de los 160 y la diastólica de 110, separadas en las 4 horas. Y también es importante la trombocitopenia, que esto va a ser la paciente tiene un recuento plaquetario menor de las 100.000 unidades sobre litro, ya que lo normal es de las 150 a las 450.000 unidades. Y vamos a tener que el daño hepático también es caracterizado por la duplicación de enzimas hepáticas, un dolor persistente en el cuadrante superior derecho del abdomen o una epigastralgia que no corresponde a medicamentos y son explicables por otra causa. Francis, y también, ¿sí? Pasa eso a que lo lean bien, porque ahora que son 30, 35 minutos y llevamos 20. Vaya, pásala. Vaya, y vamos a tener las formas que puede presentarse en los escenarios del embarazo. Paciente con diagnóstico de hipertensión crónica, conocida antes del embarazo en general, y ya ha requerido uso de antihipertensivos, que tenga hipertensión, que se diagnostica antes de las 20 semanas, y la paciente que desarrolla hipertensión gestacional y permanece hipertensa 12 semanas, o algunos consideran que sean 6 meses después del parto. Siguiente. Vaya, y vamos a tener gestacional. Esta se diagnostica en la primera mitad del embarazo, particularmente en el tercer trimestre, en ausencia de una proteinuria en una mujer previamente normotensa. Y esta puede evolucionar a una preeclampsia, especialmente si aparece antes de las 30 semanas. Y vamos a tener que desaparece en el puerperio, que es lo que se le conoce como una hipertensión transitoria, y persiste después de las 12 semanas posterior al parto. Ahora va a continuar Daniel. Muy bien, continuando con la exposición, podemos observar los riesgos maternos de la preeclampsia, los cuales se van a clasificar en los sistemas para lograr entender un poco mejor por qué es que esta enfermedad es tan grave. En el cardiovascular podemos llegar a encontrar
crisis hipertensivas a repetición, si hay más de 3 crisis, o se pueden haber incluso 4, 5, etcétera. Y las insuficiencias cardíacas, pues la embarazada puede llegar a generar esta insuficiencia cardíaca. En lo hematológico, llegamos a encontrar una coagulación intravascular diseminada y el síndrome de HELP, que el síndrome de HELP tiene que ver con unos criterios que son una hemólisis o una elevada LDH, una elevación de las enzimas hepáticas y una baja en las plaquetas o una trombocitopenia. Esto puede llegar a generar muchas complicaciones en la embarazada. Asimismo, en el renal se puede llegar a generar una insuficiencia renal aguda con oliguria. En el neurológico sí ya se presentan convulsiones tónico-clónicas, eclampsia, accidente vascular encefálico, y en los otros sistemas se puede presentar edema agudo del pulmón, daño hepático, el desprendimiento de la placenta normoinsertada, que es el DPPNI, y la falla multisistémica, que esto posteriormente lleva a la muerte. Ahora, ya que se hablaron de los riesgos fetales, los riesgos de la madre, ahora los riesgos fetales vienen a ser el retraso del crecimiento fetal, el desprendimiento de la placenta previa, como ya lo había mencionado anteriormente, la muerte fetal intrauterina, la prematurez indicada médicamente y la muerte en periodo neonatal, que es a la que más se le teme a las consecuencias de la preeclampsia. También hace falta mencionar cuáles son algunos de sus diagnósticos diferenciales. Como ya lo había mencionado antes, Francis, no te vayas a entretener en ese cuadro, ¿no? No se preocupe, únicamente mencionar que en la preeclampsia tienen más probabilidades de desarrollarlas en las primigestas. También ciertos estudios, a pesar que no se sabe correctamente cómo es que se da la preeclampsia, se sabe que puede llegar a tener un factor genético, es decir, una madre o una familiar en primer grado haya tenido preeclampsia, es muy probable que esta embarazada lo pueda llegar a generar. De ahí que va a presentar proteinuria, uricemia, un fondo de ojo con espasmos y edemas. Y la recurrencia, si bien es del 20%, puede llegar a aumentar en países en desarrollo, en países en vías de desarrollo. ¿Cuáles son las intervenciones en el primer nivel? Primero, una historia clínica completa. Es lo necesario para llegar a saber si esta paciente puede llegar a tener factores para preeclampsia, que dicho sea de paso, hoy día se utiliza esta clasificación de preeclampsia con o sin factores de riesgo. Así se evitan los problemas de si es moderado o severo. A estas pacientes que presentan posibles factores de riesgo se le tiene que iniciar con tratamiento de ácido acetil salicílico 100 miligramos vía oral cada día desde la semana número 12 de embarazo hasta la 36, con suplementos de calcio, tabletas de 600 miligramos, 1.2 o 1.8 gramos vía oral cada día antes de la semana, antes o desde la semana 16 hasta el nacimiento. Cabe mencionar que la única cura para la preeclampsia definitiva es la interrupción del embarazo. El problema es que esta se inicia a ver si el embarazo ya es a término y es viable el terminar el embarazo antes de los 9 meses. Y si no hay tanto riesgo para la mujer. Obviamente pueden llegar a haber problemas legales, etc. Establecer el diagnóstico de preeclampsia en el primer nivel de atención con base a lo establecido en los criterios, la proteinuria y la tensión arterial principalmente. Si se llega a identificar a una paciente con preeclampsia, lo que se tiene que hacer es referirla al segundo o al tercer nivel, dependiendo de los factores de riesgo y obviamente de la situación económica de la paciente. En las unidades de salud intermedias con capacidad instalada, especializada y unidades médicas como el Seguro Social, se utiliza, y esto solo lo mencionaré, el esquema Pritchard, que se tiene que utilizar una dosis de carga de 4 gramos intravenoso mezclando 8 mililitros de sulfato de magnesio con 12 mililitros de agua estéril en el curso de 3 a 15 minutos.
a 10 miligramos por vía intramuscular. El esquema es Suspán y la dexametasona. No me voy a meter tanto en esto, pero esto es lo que normalmente se llega a dejar en las unidades de salud, en el Instituto de Seguro Social. Las intervenciones en el segundo y tercer nivel ya se inicia a la depuración de las proteínas en 24 horas. También se evalúa si el producto si presenta un embarazo de 37 semanas o más, se puede llegar a mencionar lo que le dije de la interrupción del embarazo. Si presenta un embarazo de 34 semanas o más con cualquiera de los siguientes síntomas como ruptura de membrana, trabajo de parto, pruebas de bienestar fetal alteradas, se debe de evacuar el producto. No se debe indicar antihipertensivos de fórmula rutinaria. Esto es muy importante. Si se vio en la de historia clínica y los tratamientos, no se menciona el uso de ningún hipertensivo. Solamente se utiliza si se sabe que, que es una hipertensión crónica. Ahora, la prevención. La primaria, como la planificación familiar, el tener una dieta saludable, las aspirinas y un gramo de calcio durante el embarazo, puede reducir grandemente el riesgo de preeclampsia. La secundaria ya es la toma de presión arterial en cada una de las revisiones y realizar una prueba de orina también en cada una de las visitas con el médico. Y la terciaria ya se inicia con terapia anticonvulsiva para evitar la eclampsia. El tratamiento antihipertensivo se puede llegar a utilizar solamente si la paciente lo tolera y si se puede llegar a evitar la preeclampsia y la determinación oportuna en el momento del parto. El tratamiento, ya lo mencioné varias veces, interrupción del embarazo. Si hay una crisis hipertensiva, ¿qué medicamento se le puede poner? ¿Qué medicamentos se pueden utilizar? Hidralazina, con dosis inicial de 5 miligramos intravenoso o intramuscular, seguido por 5 a 10 miligramos intravenoso por cada 20 a 40 minutos, hasta un máximo de 30 miligramos, en infusión o goteo. Y la nifedipina, que se usan tabletas de liberación regular de 10 a 20 miligramos vía oral. Se repiten en 30 minutos si es necesario. Ahora, para terminar la exposición, se concluye que la preeclampsia está clasificada como una enfermedad hipertensiva. Sí, pero que esta se diagnostica a partir de las 20 semanas de gestación, contrario a una hipertensión crónica que puede hacer que esté desde antes de la semana número 20. También cabe mencionar que la preeclampsia normalmente se elimina en el puerperio y es más común en las primigrávidas o primigestas. El mayor criterio para encontrarla, para poder decir que pueda ser una preeclampsia o sospechar de una preeclampsia, es encontrar una presión arterial mayor o igual a 140/90. Si bien es cierto, se dice que si se encuentra una presión de 120/80 es hasta lo normal y arriba de eso ya se puede llegar a iniciar a pensar en una hipertensión, recordemos que las embarazadas siempre van a presentar un poco de elevación de la presión arterial. Entonces, se ha tomado que desde 140/90 ya se considera o se podría llegar a considerar sospecha de alguna enfermedad hipertensiva del embarazo. Algunas literaturas dicen que en 2 ocasiones con separación mínima de 4 horas, otros de 6, ahí ya depende de, uno, el tiempo de la paciente y segundo, el nivel de atención o el doctor que le esté evaluando. En una embarazada con mínimo 20 semanas de embarazo, más otros criterios específicos que ya se mencionaron, el principal a la cabeza, proteinuria. Se concluye también que el tratamiento definitivo, como ya lo vine diciendo en repetidas ocasiones, es la interrupción del embarazo. Pero que obviamente debe de ser dependiendo de la gravedad y del tiempo que lleva la paciente de embarazo. En el caso de una enfermedad severa, la interrupción debe ser valorada independientemente de la edad gestacional, puesto que esta sí puede llegar a poner en riesgo tanto a la vida del feto o del producto como la vida de la paciente. Muchas gracias. Muy bien. Preguntas de los compañeros hacia el grupo, por favor.
Les quedó clarísimo qué es preeclampsia, qué es eclampsia, factores predisponentes, tratamiento, cuál es el esquema, el primer nivel de atención. ¿Lo hacemos? Sí, lo hacemos. Utilizamos el método de Pritchard. Todo clarísimo. Bueno, solo una cosa en las conclusiones que les quería decir. Hasta el sol de hoy, yo no he visto embarazada que haya atendido en la unidad de salud, ¿verdad? Que anda en la presión normal, por decirlo de una manera, que una persona no embarazada. Generalmente andan hipotensas, andan con 160, he visto 90, 60, 110 y igual, hasta 50 he visto de diastólica. Y ellas andan bien. Cuando, y eso, bueno, platicando con los ginecólogos de ahí, tenemos que tener ojo, cuidado cuando una embarazada nos llegue de entrada y con presión de 120-80. Ahí sí, ¿verdad? Como les digo, generalmente la mayoría que vemos anda con las presiones de 110-70 para abajo, ¿verdad? Entonces, me llega una con 120-80, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Exámenes que se le mandan, dijeron jóvenes que se hacen temprana hora cuando sospechan, aparte de la toma de la presión, Francis. Bueno, ahí le puede enviar para proteínas en 24 horas. Así es. Y el ego prácticamente, ¿verdad? Así Pero es, no le va a dar mayor cosa, sino que es más que todo en las proteinurias. la proteinuria, exactamente. Y las otras compañeras nos ponen, activen su cámara para verles la cara, aunque sea, hombre, sola Daniel y Francis, como que solo ellos hayan dado el seminario. Ajá, sí. Y las otras, y la otra niña. Aquí, doctora. Vaya, Daniel, ahí el techo, el que te ve. Seguir poniendo el techo. Vaya, ahí que sean los ojos. Vaya. ¿Todo bien entonces? Tratamiento. Quizás solamente agregar que en algunos de los exámenes también se podría llegar a utilizar el hemograma para ver si existe una trombocitopenia menor de 1000 y lo que se mencionó en la presentación, lo de la creatinina sérica, que normalmente se encuentra mayor a 1.1 o incrementa el doble de lo normal en ausencia, más o más en ausencia de la enfermedad renal. Bien. Y tratamiento, pueden repetir los tratamientos, porque les apuesto que les pregunto a cada uno de los tratamientos y no se acuerdan. A ver, Cindy, decirle los tratamientos que hay. El principal tratamiento para la preeclampsia, como ya dijo Daniel, ¿verdad? Es la interrupción del embarazo. Siempre y cuando el embarazo sea viable, ¿verdad? El feto sea viable. Si el feto todavía no está como a una edad ya madura, pues se le brinda lo que es dexametasona para madurar lo que son los pulmones. Hablando de antihipertensivos, también se le puede, lo más indicado es dar alfa-metildopa a la mujer embarazada porque este no tiene ningún riesgo, ¿verdad? Bien, principalmente. Bueno, muy bien, niños. Los felicito, que pase el otro grupo. Sí, doctora, ahorita proyectamos la presentación. Bueno.
Bueno, doctora, a nosotros nos tocó el tema de puerperio y planificación familiar. Como introducción tenemos que la presente investigación abarca dos temas de intereses en los que la atención a la mujer se refiere. El primero es el puerperio. Se define como el periodo que comprende desde el alumbramiento hasta las 6 semanas posparto o cuarentena y 2 días. En ese tiempo los cambios anatómicos y fisiológicos maternos inducidos por el embarazo regresan al estado basal antes de la gravidez. El segundo tema es también crucial en cuanto a la salud sexual y reproductiva, que es el de la planificación familiar. Este permite que a las personas decidan en forma libre el número de hijos, si es que los desean y con qué frecuencia tenerlos. Pásalo, por favor. Como objetivos tenemos que el objetivo general es abordar la temática del puerperio y dar a conocer los diferentes tipos de métodos anticonceptivos, incluyendo en la planificación familiar. Como objetivos específicos tenemos definir en qué consiste el puerperio y los periodos en que este comprende. Mencionar las complicaciones postparto más comunes con sus respectivas características clínicas y el manejo. Y también tenemos que enunciar los métodos de planificación familiar que pueden ser hormonales, naturales, de barrera y basados en el conocimiento de la fertilidad. Pásalo, por favor. Tenemos que el puerperio corresponde al periodo que comprende desde el alumbramiento hasta las 6 semanas posparto o cuarentena y 2 días, durante el cual los órganos genitales maternos y el del estado general vuelve a adquirir las características anteriores a la gestación, excepto las glándulas mamarias. Se divide en 3 periodos. Está el periodo inmediato, que ese es el que comprende las primeras 24 horas después del parto. Está el periodo mediato, que es el que corresponde desde el segundo al 10º día posterior al parto, y está el puerperio tardío, que comprende desde el día 11 hasta el día 42 posterior al parto. Pásalo, por favor. Tenemos las infecciones puerperales. La infección puerperal es una complicación obstétrica frecuente. Requieren un diagnóstico seguro, rápido y eficaz, así como un tratamiento de antibióticos y ocasionalmente quirúrgicos. A menudo los pacientes presentan síntomas iniciales de infección puerperal tras el alta. Algunos de estos síntomas pueden ser leucorrea, sangrado transvaginal, disuria, fiebre, palidez marcada, síntomas de depresión, trastornos visuales o incluso hasta cefalea intensa. ¿Lo puedes pasar, por favor? Gracias. Vaya, entre las infecciones puerperales está la mastitis. La mastitis es un cuadro febril secundario a un proceso inflamatorio de una o ambas mamas, que este puede estar acompañado de infección, que esta va a estar asociada con la lactancia materna. En la historia clínica, la paciente se va a presentar por fiebre, dolor en las mamas, malestar general y escalofríos. En el examen físico, la mama va a estar dura, ingurgida, dolorosa la palpación, con un área eritematosa, y generalmente la afectación va a ser unilateral. El manejo de este va a ser por líquidos orales abundantes, lienzos fríos. Se tiene que evaluar la técnica del amamantamiento, un lavado de manos antes de amamantar, una antibiótico-terapia, que en esto pues, le podemos dar doxiciclina, claritromicina, amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulánico. Y también una y también antipiréticos, que en esto sería la acetaminofén. Siguiente, por favor.
Va en el absceso mamario. El absceso mamario es una tumoración mamaria de origen infeccioso que se acompaña de un cuadro febril y de un compromiso de estado general. La paciente se va a presentar por una fiebre alta entre 39 y 40 grados Celsius, una tumoración dolorosa, indura y con signos de inflamación. En este caso sería un eritema o con un aumento del calor local y localizada generalmente en la mama, malestar general y escalofríos. En el examen físico, la mama va a haber, hay una tumoración en la mama bien delimitada, va a estar indura, caliente, eritematosa, dolorosa la palpación y generalmente ubicada en los cuadrantes externos superiores. En el manejo que se le da son líquidos orales abundantes, lienzos fríos. La madre sí puede continuar amamantando, pero sería con el seno sano, se podría decir. El lavado de manos antes de amamantar, igual antibiótico terapia, que sería la doxiciclina, amoxi, antipiréticos, que es acetaminofén, y hay que drenar, drenaje del acceso. Si no hay cambios en la mejoría, 48 horas hay que ingresar y cambiar el antibiótico terapia. Luego vamos con la endometritis puerperal, que es un cuadro febril por infección del útero después del nacimiento, que se caracteriza por la presencia de dolor a la palpación uterina y loquios fétidos. Entre los factores de riesgo asociados está la cesárea, instrumentación durante el parto, retención de restos ovulares. La paciente se va a presentar por fiebre mayor a 38 grados Celsius, malestar general, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor pélvico y loquios fétidos. En el examen físico, con el espéculo, vamos a encontrar loquios fétidos o purulentos y al tacto vaginal va a ser doloroso. En el manejo va a ser por ingresos, monitoreo de signos vitales, antibiótico terapia, antipiréticos y tomar una ultrasonografía para evidenciar si hay restos placentarios. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entre las características de los métodos anticonceptivos, que existen numerosos métodos para evitar un embarazo, la administración de métodos modernos temporales como ya sea el parche, anillo, píldora, DIU, inyectables, los métodos tradicionales y la administración y como podría ser la esterilización ya sea femenina o masculina. Pásala, porfa. Vaya, hablando un poco de los métodos anticonceptivos hormonales, sabemos que estos son métodos temporales de anticoncepción. Estos contienen tanto estrógenos como progestinas, o sea, pueden estar combinados o solamente pueden venir con progestina. Se pueden usar por vía oral, intramuscular, transdérmico, transvaginal o subdérmico. Y siempre tienen el objetivo de prevenir el embarazo. Pero cabe mencionar que estos métodos no nos van a proteger ni contra el VIH ni contra infecciones de transmisión sexual. Hablando un poco del primero, serían los anticonceptivos orales combinados, que estos pueden venir en dos presentaciones. Hay una que es una presentación de 21 pastillas, que la mujer ingiere una pastilla diaria a la misma hora, si es posible, durante 21 días, y hay una semana de 7 días de descanso, en donde supuestamente ya le tiene que venir la menstruación. Hay otra presentación de estos anticonceptivos orales combinados, que es de 28 días, en donde siempre la mujer ingiere una pastilla, pero durante 21 días consecutivos, y esa semana de 7 días toma pastillas con placebo para cumplir los 28 días consecutivos. Están también los anticonceptivos inyectables combinados,
que estos están compuestos tanto por estrógeno como por progestinas, son sintéticos, se utilizan por vía intramuscular y siempre tienen el objetivo de prevenir el embarazo. Tenemos los parches combinados, que estos en sí son un pequeño plástico pequeño, cuadrado, que se adhiere a la piel y este libera tanto la progestina como los estrógenos. Y pasan lo que es directamente a través del torrente sanguíneo. Este se usa sobre todo en la piel y se tiene que poner todos los días, tiene que estar todos los días y todas las noches. Y se tiene que colocar un parche cada semana durante 3 semanas. Y después de esas 3 semanas hay una semana en donde la mujer no tiene que ponerse el parche. Y es recomendable que si la mujer se puso un parche un domingo, que cuando se cambie el parche sea un mismo domingo, que no cambie de día. Y tenemos el anillo vaginal combinado, que este se coloca en la vagina de la mujer y libera continuamente la progestina y el estrógeno. Y este se recomienda más que todo iniciarlo en el primero y en el segundo día de la menstruación. Y este anillo se mantiene colocado durante 3 semanas y luego se le retira a la 4ª semana. Y en esa semana le vendría la menstruación a la mujer. Pásalo, por favor. También tenemos los anticonceptivos hormonales, pero solo de progestina, que estos son métodos hormonales que no contienen estrógeno. Su vía de administración puede ser oral, inyectable o subdérmica, como implantes. Y siempre comparten el mismo mecanismo de acción, que consiste en inhibir la ovulación y secundariamente hacen que el moco cervical sea más espeso. Dentro de los que tenemos es el anticonceptivo oral solo de progestina, que este se ingiere diariamente en forma continua entre el primero y el quinto día de la menstruación. Tenemos también los anticonceptivos inyectables solo de progestina, que estos son de larga duración y se aplican 2 o 3 meses según el tipo de inyectable, porque hay un montón de formulaciones diferentes. Y tenemos los anticonceptivos subdérmicos, que son solo de progestina, que este es un método temporal, es de acción prolongada, se aplica a nivel subdérmico y contiene una progestina sintética y se libera lentamente en la dosis. También cabe mencionar de que este subdérmico lo aplican más que todo a nivel del brazo, arriba del pliegue del codo, más que todo de 6 a 8 centímetros arriba del pliegue del codo. También mencionar que dentro de estos anticonceptivos hormonales pueden haber efectos secundarios como cefalea, dolor mamario, puede haber retraso de la menstruación y también sangrados fuera del horario de la semana, en donde tendrían que provocarse. También tenemos a los dispositivos intrauterinos, que estos son métodos también temporales, siempre de planificación familiar. Consiste en insertar un dispositivo dentro de la cavidad uterina. Uno de los que ya conocemos y son más frecuentes son los DIU. Son pequeños dispositivos que están fabricados de polietileno, son flexibles con hilos y eso hace que se facilite tanto la colocación como la extracción. Estos DIU pueden ser no medicados o inertes o también pueden ser medicados. Y a su vez pueden ser DIUs que liberen hormonas. Los que más se usan o los que hay más aquí en el país son los medicados. También mencionar que estos DIU... En el país lo que usamos es la té de cobre. No. ¿Cómo? Té de cobre. Sí, el de cobre. Sí. También mencionar de que el DIU nos da una protección anticonceptiva de hasta 12 años y los hormonales solamente de 5 años. Pásala, por. Y tenemos los métodos de barrera, que estos son métodos temporales que impiden la unión del espermatozoide con el óvulo. En este caso, estos métodos de barrera nos ayudan tanto para prevenir un embarazo y también para evitar
lo que son las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Estos se pueden dividir dependiendo de su naturaleza, tanto en físicos como en químicos. Los físicos son aquellos como el que conocemos, que es el condón tanto masculino como el femenino. Y los químicos o espermaticidas de uso vaginal son aquellos como los óvulos, las tabletas, las espumas y las cremas. Pásalo. Y tenemos a los métodos naturales, que estos son métodos que están basados en el conocimiento de los periodos fértiles e infértiles de la mujer. Incluyen la infertilidad natural postparto como el MELA y el retiro voluntario o coitus interruptus. Estos más que todo se basan en que dentro del ciclo menstrual de la mujer se observan signos y síntomas de la ovulación. Podemos mencionar uno como el método de la temperatura corporal, que como la misma palabra lo dice, es un método que depende solamente de cuánto se eleva la temperatura corporal, ya sea por 0.2 grados centígrados o 0.5 grados centígrados, cuando está cerca del tiempo de la ovulación. Ahí es cuando la pareja se tiene que abstener a tener relaciones sexuales. Tenemos el método del moco cervical o de Billing, que en la abstinencia sexual de la pareja tiene que comenzar desde el primer día que la pareja ya observa un moco cervical abundante y lubricante. Está el método de los 2 días, que la abstinencia sexual empieza desde que la mujer empieza a notar secreciones. Y se reinician las relaciones sexuales cuando la mujer tiene 2 días de estar seca, que ya no ve ningún tipo de secreción. Está el método sintotérmico, que este método es denominado así porque tiene varios síntomas, es decir, de que es un método en donde ellos se basan con los signos y síntomas de la ovulación, ya sea por medio de la temperatura corporal basal, por medio del calendario, por medio del moco cervical y otros síntomas ovulatorios. Está en el basados en el calendario, que más que todo se basa en tener relaciones sexuales durante el periodo fértil de la mujer. Y se puede reconocer tanto mediante la observación, el registro y la interpretación de signos y síntomas durante la ovulación. Está el coito interrumpido, que es un método tradicional en donde el hombre retira totalmente lo que es el pene de la vagina y eyacula afuera de lo que es los genitales externos de su pareja, no adentro. Y está el último, que es el método de lactancia y amenorrea, el MELA, que se basa más que todo en la infertilidad natural postparto y se tienen que cumplir lo que son 3 criterios: amenorrea, lactancia exclusiva o casi exclusiva, y que se tiene que amamantar con frecuencia durante el día y la noche y dentro de los primeros 6 meses del postparto, porque así supuestamente la mujer no ovula. Pásala, porfa. Bien, continuando con otro tipo de métodos anticonceptivos, tenemos los permanentes. Estos, como su nombre lo dicen, son aquellos que evitan de manera definitiva el embarazo y son recomendados para las personas que ya no desean tener más hijos. Entre estos están la esterilización femenina y la masculina, que es la vasectomía. En la esterilización femenina, lo que se hace es una ligadura o un corte de las trompas de falopio. Y así estas impiden que el óvulo pueda llegar, que se encuentre con el espermatozoide y que se produzca la fecundación. A pesar de que esto se realice, que es decir, que se liguen o se cortan las trompas, no quiere decir que la mujer ya entre en un periodo de menopausia. Esta sigue ovulando, sigue menstruando, pero simplemente se restringe el paso del óvulo. La esterilización masculina consiste en una oclusión bilateral de los conductos deferentes. El objetivo es similar, que los espermatozoides no puedan pasar a través del semen
que es expulsado al final de la relación sexual. El hombre siempre sigue eyaculando, el semen tiene las mismas características. La única diferencia es que no contiene espermatozoides. Cabe recalcar que la vasectomía no es un método inmediato. Al menos durante los 3 primeros meses después de que se realiza esta, se tiene que utilizar un método acompañante, ya sea uno de barrera o alguno que esté utilizando la mujer, la pareja en este caso. Y al final lo que se puede estar revisando periódicamente es el cuento de espermatozoides mediante un espermatograma, donde se va viendo que van disminuyendo con el paso del tiempo. Ya luego de 3 meses es que se menciona que tiene más efectividad. Ambos métodos son definitivos. Cabe mencionar también que respecto a todos los métodos que han sido mencionados anteriormente, como con estos, debe preceder una consejería. Esta consejería nosotros como personal de salud somos los que la brindamos y tiene como objetivo orientar a la usuaria o a ella y a su pareja a cuál es el método más apropiado para su caso individual. En este tenemos que mencionarle en qué consiste el método, cuál es el mecanismo de acción, cómo se utiliza apropiadamente, las principales ventajas, desventajas y efectos secundarios que puede tener. La consejería es algo de importancia con todos los métodos, pero sobre todo también en este, porque al mencionar que son métodos anticonceptivos permanentes, se le tiene que dejar en claro que no van a ser reversibles, por lo que la pareja ya debe estar satisfecha con la cantidad de hijos que ha tenido hasta el momento. Según los lineamientos de anticoncepción del MinSal, se menciona que en cuanto a la esterilización femenina, esta debería realizarse en cualquier momento en que la mujer lo decida, posterior a una completa consejería. Sin embargo, en muchas ocasiones, lo que se ofrece es que tenga al menos 2 hijos. Incluso al hacerlo posparto luego de un hijo, a la paciente se le dice que no, que debería tener al menos 2 hijos para poder proceder a hacer esto. En cuanto a la anticoncepción de emergencia, esta de por sí no es un método de anticoncepción familiar. Como su nombre lo dice, es de emergencia, se utiliza posterior a haber tenido relaciones sexuales sin protección y también en el caso en que se haya, en que haya ocurrido una violación. Debemos tener en cuenta que en cuanto más pronto se tomen, más efectivos son. Y existe de hecho un régimen para poder optar a la mayor efectividad de este. Hay ciertos nombres comerciales, como lo son el Permagest, por ejemplo, y los lineamientos mencionan que el régimen de este es que se tome una pastilla lo más pronto posible luego que haya ocurrido la relación sexual sin protección y que a las 12 horas posteriores se tome una segunda dosis. Siguiente, por favor. Criterios de elegibilidad médica de la OMS. Estos son unos que la OMS creó con el objetivo de disminuir los efectos secundarios que la mujer pueda padecer referente al método anticonceptivo, por el que haya optado. Existen 4 categorías, en las cuales la primera, existe una condición en la cual no hay restricciones para el uso del método. Para esto, hay condiciones que cambian dependiendo del método que se utilice.
Sin embargo, voy a mencionar las más comunes o las que comparten la mayoría de los métodos. Por ejemplo, en la categoría 1, en el cual no hay riesgo de uso, se podría encontrar desde la menarquia hasta los 40 años en mujeres nulíparas, que son las que no han tenido ninguna gestación. En mujeres multíparas tampoco hay ninguna contraindicación. En cirugías menores, en cáncer de ovario y también en algunas, como les digo, esto cambia dependiendo del método. Por ejemplo, los que les acabo de mencionar aplican para los anticonceptivos orales combinados y en esta categoría se incluye, por ejemplo, que no importa si hay una ITS. Eso sería distinto, por ejemplo, para el DIU, en el cual si hay una ITS, esto está contraindicado. La categoría 2 es aquella en la cual las ventajas de utilizar el método sobrepasan los riesgos. En esto se encuentran, por ejemplo, ser mayor de 40 años, lactancia materna posterior a 6 meses, que tenga una cirugía en la que la paciente esté inmovilizada y si la paciente tiene alguna dislipidemia. En la categoría 3 tenemos una condición en que el riesgo es mayor a las ventajas. En esta se encuentra, por ejemplo, la lactancia materna entre las 6 semanas y los 6 meses postparto. ¿Qué es lo que sucede con esto? Siempre hablando, por ejemplo, sobre los anticonceptivos orales combinados. Es que estos tienen una dosis de progestágenos y estrógenos. El estrógeno hace que la producción de lactancia materna disminuya. Entonces, es por esto que no se aconseja que la madre los consuma dependiendo de la categoría en la que se encuentra, porque lo que se intenta promover es la lactancia materna por un periodo prolongado. Entonces, por ejemplo, como categoría 1 sería ahí que en mujeres que no están lactando. Como categoría 2 sería en mujeres que estén lactando, pero que pueden tomarlo en un periodo mayor a los 6 meses posparto. Como categoría 3 se encontraría la lactancia materna entre las 6 semanas y los 6 meses posparto. Y como categoría 4, que es una condición en que el riesgo es inaceptable, se encontraría una mujer que esté lactando y que tenga menos de 6 semanas posparto. Como les menciono, todo esto es porque lo que queremos es promover la lactancia materna, ¿verdad? Utilizando ese ejemplo. Lo que mencionan los criterios de la OMS es que los anticonceptivos deben estar en la categoría 1 o en la 2 para poder utilizarse y en la 3 o en la 4 no se sugieren. Veremos un ejemplo de eso a continuación. Siguiente, por favor. Bien, este es un extractado de una tabla que se encuentra en los lineamientos de anticoncepción del MinSal. Como podemos ver, al lado izquierdo se encuentra la condición bajo la cual la mujer se encuentre y al lado derecho está el método anticonceptivo. Entonces, para poder interpretar esto tenemos que saber que se basa en las categorías que les acabo de mencionar. 1 y 2 se pueden utilizar, 3 y 4 no. En el embarazo, aunque no hay evidencia de que estos produzcan algún daño a la madre o al feto, no se aconseja el uso de métodos anticonceptivos, por lo cual vemos que todos los métodos están bajo el número 4. En la edad, se puede utilizar, viendo el primer ejemplo, el parche desde la menarquia a mujeres que tengan menor de 40 años, por lo que vemos con un número 1, que es una categoría que sí se puede utilizar. En cuanto a la paridad, en nulípara se puede utilizar prácticamente todos. Claro que esto va a ir dependiendo de la condición de cada mujer, ¿verdad? Cada caso específico, por lo cual vamos a ver la consejería previamente al uso del método. Y con la lactancia materna, ahí vemos lo que les mencionaba. Menor a 6 semanas posparto realmente no se aconseja estar utilizando anticonceptivos orales combinados al menos. Posteriormente a las 6 semanas en el cual ya ha pasado el periodo en el que la lactancia materna debe ser exclusivo, ya se puede considerar, y mayor a 6 meses posparto ya igual es considerable. Siguiente, por favor.
Tenemos acá otros ejemplos. Podemos ver en el Rapidito, posparto. Andrea, ¿viste? Estos cuadros. ¿Y esos Posparto, dos cuadros que faltan? perdón, no solo le voy a decir lo más Cuadros. importante No, de aquí. dale, dale. Vaya, por ejemplo, aquí en el DIU, digamos, en el posparto, mencionan los lineamientos de atención a la mujer que luego del parto se puede hacer la inserción del DIU máximo 48 horas después de este. Entonces, por eso vemos que el menor de 48 horas está el DIU como un método indicado. Sin embargo, después de que han pasado esas 48 horas ya no se puede aplicar, por lo que está bajo categoría 3. Cuando ha pasado un mes, ya se puede volver a poner, está bajo categoría 1. Y este cuadro lo podemos encontrar fácilmente en los lineamientos de atención de provisión de anticonceptivos. Es un resumen prácticamente que engloba la condición que tiene la mujer, porque no solamente podemos ver esto, sino que menciona cuando la mujer tiene problemas como hipertensión, dislipidemias, problemas cardíacos, malformaciones congénitas, cáncer incluso y muchas otras condiciones. Y pues así es más fácil, ¿verdad? En lugar de memorizarse demasiadas cosas, solo vemos la condición que tiene y se aplica el método. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bien, en cuanto a las recomendaciones, tenemos estas, que es que durante el puerperio, el primer tema que abordábamos, se debe guardar un reposo moderado y no realizar actividades domésticas pesadas, sobre todo cuando el parto ha sido mediante cesárea, por el cuidado de la herida, ¿verdad? Y tratar de evitar que los puntos se puedan abrir. Tenemos que vigilar los signos y síntomas de peligro que nos mencionaron anteriormente, como leucorrea, sangrado intermenstrual, cefaleas intensas, llevar una alimentación sana y variada. Recordemos que hay que recuperarse la mujer y aparte de eso, todos estos nutrientes están pasando directamente al recién nacido. Cuidado de mamas y pezones, como lavar los pechos con agua, vigilar la técnica adecuada de amamantamiento para evitar potenciales infecciones como la mastitis, un periodo intergenésico, ya hablando un poco de planificación familiar, de mínimo 24 meses. Muchos autores señalan que es mejor que el periodo intergenésico, o sea, el espaciado entre tener un bebé y el próximo, sea de 3 años. Sin embargo, se aconseja que al menos dejen pasar un año. No es la realidad del país, pero es lo que aconsejamos. Y en cuanto a planificación también, hacer énfasis en que el método anticonceptivo va a servir si es utilizado de la forma correcta. En que, por ejemplo, el MELA, al ver que uno de los 3 componentes que hacen el método, si uno de estos componentes ya no está, pues el método debe ser acompañado por otro que no funciona. Y también mencionar, por ejemplo, que el único que protege contra las infecciones de transmisión sexual es el condón y la abstinencia. Para concluir, el enfoque principal del puerperio es asegurar que la madre sea saludable, que pueda cuidar a su recién nacido, que sepa que esté educada en cuanto al momento que está pasando. Es importante identificar estos signos de peligro para nosotros en el área de salud para poder actuar inmediatamente y evitar complicaciones más severas e incluso la muerte. Y la planificación familiar es muy importante porque apoya las decisiones responsables y voluntarias dependiendo del deseo reproductivo de la pareja. Gracias. Para mí, bastante claro. Una pregunta, Aparicio Flores. Eva Marina, ¿quién es? Yo, doctora. Yanira Alejandro. Yo, doctora. Y aquí no ley. Yo, doctora. Ay, ¿por qué no tenéis encendida la cámara? No, en el momento Es que que vos expuse, sola sí. es que vos sí lo tenés que tenerla puesta. ¿Ves? Y estar mejor vestida, así es tu presentación. Bueno. Preguntas del grupo, para el grupo, perdón. Ninguno, todo claro.
Bueno, el primer escoge de planificación familiar para una mujer embarazada. ¿Cuál es la que quería? Andrea. Pues dependiendo de lo que ella desee, doctora. Yo, por ejemplo, le aconsejaría que fuera el DIU, porque es un método que no es hormonal, que puede utilizar junto a la lactancia materna y dura hasta 12 años. Sí, o sea, lo primero que dicen los lineamientos es que de un método que sea natural, ¿verdad? Generalmente que el MELA o el DIU, pero las personas, las mujeres que llegan huérfanas piden solo un método hormonal. En caso de ser hormonal, ¿cuál sería el indicado, Alejandra Leiva? ¿No hay tales? ¿Sí me escucharon? Yo, doctora, creo que le recomendaría el hormonal inyectable. ¿Pero cuál? Ese es el chiste. ¿Cuál sería? El inyectable. ¿Combinados o estrógenos y progestinas, solo progestinas? Creería que el combinado, doctora. ¿Qué decís, Andrés? No, doctora, yo diría que uno solo de progestina en ese caso, porque el combinado es el que corta, por decirlo así, la producción de leche por el estrógeno. Así es. Se da solo a base de progestágenos. Los combinados ven de ser tercer escoge. ¿Sí? Entonces, pongan atención en sus propios seminarios, criaturas. Vamos, aquí la única que ha sacado la cara es Andrés. La Alejandra para nada, ni me contestó, me dijo esta boca es mía, Alejandra Leiva, he dicho. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si falta otro grupo. Gracias, niños, estuvo bonito. Infección de vías urinarias cambió. Acuérdenme, por favor. Sí, ellos van a pasar el jueves. Ahorita El falta un grupo de salud sexual y reproductiva. Vale, salud sexual y reproductiva va a pasar hoy. Va, ¿qué pasa entonces? Ok, pero ahorita comparto. Comenzamos, doctora. Sí, por favor, porque ya nos toma el tiempo. Vale, buenas tardes, compañeros y compañeras y doctora. En esta tarde vamos a hablarle nosotros de lo que es la salud sexual y reproductiva. Como objetivo general tenemos demostrar la importancia de la salud sexual y reproductiva con acceso a la promoción de la educación sexual, prevención, atención y rehabilitación de la salud sexual y reproductiva, con base en la atención primaria de la salud integral, con un enfoque de inclusión, género y derechos, en un ambiente sano, seguro, equitativo, con calidad y responsabilidad. De los objetivos específicos, el primero tenemos que considerar la situación actual de la salud sexual y reproductiva en el país, así como definir componentes que se encuentran en relación con su cumplimiento e implementación. El segundo tenemos promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva y sus determinantes en el ciclo de vida. Tres, tenemos mencionar acciones integrales e integradas de atención en salud sexual y reproductiva con diferentes grupos etarios. Y como último objetivo específico, describir los métodos anticonceptivos.
Como una pequeña introducción, tenemos que la salud sexual y reproductiva está definida como el estado completo bienestar físico, mental y social de la población en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción, incluyendo la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos con la visión de la salud sexual y reproductiva. Los derechos sexuales y reproductivos están inmersos dentro de los derechos humanos y se basan en el reconocimiento de la autonomía y libertad de las personas a tomar decisiones voluntarias, libres e informadas respecto a la sexualidad y la reproducción a fin de garantizar el desarrollo libre, sano, seguro y satisfactorio de la vida sexual y reproductiva sin discriminación, riesgo, coacción y violencia. Vaya, para comenzar, vamos a definir qué es la salud sexual y reproductiva según la Organización Mundial de la Salud. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Esto requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Vaya, vamos a hablar un poco acerca de la sexualidad humana, que se trata de una forma de expresión integral de los seres humanos vinculados a los procesos biológicos, psicológicos y sociales, considerada parte integral de la vida humana y eje del desarrollo. Considerada, perdón, considerada fuente de placer, de bienestar enriquecedor en lo personal, con onda de repercusión en lo emocional, familiar y social. Estos son un poco de conceptos. La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado a la sexualidad. La salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que propician de un bienestar armonioso, personal y social, enriqueciendo de esta manera de la vida individual y social. Vaya, eso es muy importante porque tenemos que entender también que esta salud sexual y reproductiva tiene componentes, de los cuales vamos a hablar un poco. Tenemos el servicio de información, asesoramiento, educación y comunicación en materia de anticoncepción y salud reproductiva, que era esto de un poco de lo que estaban hablando anteriormente nuestras compañeras. Luego tenemos la educación y servicios de atención prenatal, parto sin riesgos y posparto. Esto abarca también los cuidados de salud para los y las recién nacidos, acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos, una información y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual. Esos son uno de los componentes de los más importantes, pero también tenemos lo que es la prevención y tratamiento apropiado de la infertilidad, información, educación y asesoramiento sobre la sexualidad, salud reproductiva, maternidad y paternidad responsable. Esta es muy importante, es una de las que se centra la salud sexual y reproductiva. El ámbito de actuación tiene que hacer especial énfasis en la población juvenil, ya que son los que están en mayor riesgo, podríamos decirlo así. Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los servicios de salud sexual y reproductiva y procurar los servicios de prevención y atención en materia de violencia de género. Ahorita va a continuar nuestra compañera Yancy, solo que dice, doctora, que si la puede aceptar, que se le salió, dice. Doctora, perdón, se me acaba de ir la luz. ¿Te toca? Sí, ya voy, perdón. Vaya, para continuar hablando, la situación de la salud sexual reproductiva
Sabemos que esta se había focalizado en los aspectos biológicos de la reproducción. Esta ha sido evaluado desde las tasas de la fecundidad sobre una base sociocultural donde siempre se ha visto a la mujer como se ha identificado a la mujer para que ésta sea madre, para que esté subordinada por el poder masculino, obligada a someterse a embarazos y prácticas sexuales que resultan ser de riesgo para la mayoría de las mujeres, a tener familias numerosas y aceptar embarazos impuestos, entre otros. Y así la oferta de la salud sexual y reproductiva, mayormente por lo anteriormente mencionado, tiende a irse más por una salud materna y por una planificación familiar antes que por una salud sexual y reproductiva. Siguiente, por favor. ¿Cómo es realmente la situación en El Salvador? Pues en nuestro país han habido esfuerzos institucionales a favor de la salud sexual y reproductiva. Actualmente se plantea la necesidad de un enfoque que va más allá de la reproducción en el marco ético de los derechos humanos, la equidad de género, los determinantes sociales de la salud, para atender las necesidades de grupos que normalmente son excluidos, como menciona más abajo, donde dice que hay grupos, como por ejemplo la población con discapacidad o los que tienen diferente orientación sexual, que no tienden a tener ni la información ni tampoco los recursos necesarios para llevar una buena salud sexual y reproductiva. Siguiente, por favor. En cuanto a la adolescencia, pues es un periodo de cambios biológicos, psicosociales, en los cuales es importante cómo las características sexuales secundarias de ambos sexos van formando la identidad de los usuarios. Se sabe que en esta etapa, en la adolescencia, en esta etapa del ciclo de la vida del ser humano, ya hay compromisos sociales en los que las mujeres o las niñas pueden quedar embarazadas. Es una etapa especialmente vulnerable porque ya hay cambios físicos. Perdón. En cuanto a los adultos, el enfoque de derechos a la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres tiene como finalidad mejorar la calidad de vida a nivel individual, ya sea tanto para hombres y mujeres, a través del conocimiento y control de las determinantes de la salud, así como la prestación de servicios integrales e integrados de calidad que permitan tomar las acciones responsables de los hombres y las mujeres. En cuanto al adulto mayor, en lo referente a salud sexual y reproductiva, el objeto es, siempre se ve como variado por prejuicios o por mitos porque nos hacen ver quizás la sociedad de que las personas que son adultos mayores no tengan el derecho de seguir viviendo su sexualidad, pues se piensa que estas personas pierden el interés sexual cuando envejecen y disminuye la demanda y oferta de servicios de esta área de la salud. Se considera que la reproducción en el hombre mayor de 60 años sí disminuye, pero no significa que sus deseos sexuales son nulos. Por ende, se convierte como en un momento prejuicioso de decir, no, porque ya están mayores, no tienen las mismas necesidades que nosotros, y se deja de lado a este grupo etario. Siguiente, por favor. En cuanto a las leyes y políticas, en la ley Lepina, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, se menciona uno de los artículos muy importantes de salud sexual y reproductiva, que es el artículo 32, que dice que todos los niños y niñas y adolescentes, de acuerdo a su desarrollo físico, psicológico y emocional, tienen todo el derecho a recibir ya sea información, educación sexual y reproductiva de forma prioritaria, pero tiene que ser por el padre y la madre desde casa. También está la estrategia 15, que también nos habla de salud sexual y reproductiva. En coordinación con el programa de Ciudad Mujer, se establecen programas priorizando la información de educación sexual y atención en salud sexual y reproductiva, orientado a grupos de edad escolar, a grupos preadolescentes y adolescentes, a mujeres y hombres adultos, durante todo el ciclo de la vida del ser humano. Siguiente, por favor. También tenemos diferentes derechos sexuales y reproductivos. Entre estos tenemos derechos reproductivos en los cuales el usuario puede decidir libremente y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas, tener la información y educación
y medios para ello. También tomar decisiones sobre la reproducción libre, fuera libres de discriminación, de coerción, de violencia, tener acceso a servicios de atención primaria de calidad y contar con las medidas de protección hacia la maternidad. Entre los derechos sexuales, decidir libre y responsablemente sobre todos los aspectos relacionados a dicha sexualidad, el derecho a ejercer la sexualidad sin riesgos, libres de discriminación, como se ha mencionado, el derecho a tener un placer físico y emocional y a la libre orientación sexual, al derecho de la información sobre la sexualidad y acceso a servicios sanitarios, así como todo ello en condiciones de igualdad, que sea con pleno consentimiento, con respeto mutuo, que compartan responsabilidades en las relaciones sexuales y que también tengan como prioridad las posibles consecuencias. Siguiente, por favor. Luego tenemos algunos factores que pueden afectar la salud sexual y reproductiva. Entre estos se encuentran el temor a un embarazo no deseado, las preocupaciones sobre la infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, así como también el VIH, enfermedades crónicas como cáncer o enfermedades del corazón, medicamentos que afecten el deseo sexual o el rendimiento. Siguiente, por favor. También hablando un poco sobre la importancia antes de hablar de métodos anticonceptivos, vamos a hablar un poco sobre la importancia de la planificación familiar y la relación que esta tiene con la salud sexual reproductiva. Para mantener dicha salud sexual y reproductiva, las personas necesitan tener acceso e información a un método anticonceptivo de solución que sea seguro, que este sea eficaz, factible y aceptable, que sea muy fácil de adquirir. Deben estar bien informados para autoprotegerse de las infecciones de transmisión sexual y cuando decidan tener hijos. Siguiente, por favor. La planificación familiar es una estrategia que ayuda a las familias a lograr un mejor nivel de vida y así la elección de un método anticonceptivo es una decisión muy personal que debe realizarse conforme al estilo de vida, salud, edad, creencia y experiencia anticonceptiva de la pareja. Para continuar de manera breve, pues solo para resumir en cuanto a la promoción de los métodos anticonceptivos, se sabe que los individuos y comunidades por medio de la promoción de los métodos reciben la información confiable acerca de ellos y los que estén disponibles para poder fortalecer sus conocimientos acerca de su mecanismo de acción, la forma, cómo se va a utilizar, posibles efectos adversos, etc. Esta promoción implica también que se refuercen las acciones a nivel comunitario para tomar decisiones de manera libre y de manera informada en cuanto a la anticoncepción y también considerando casos especiales o necesidades particulares de cada familia o de cada mujer. Solo para mencionar en cuanto a los tipos de métodos, ya el grupo anterior nos habló acerca de ellos y nos brindó toda la información, pero podemos mencionar que existen los hormonales combinados y que en cuanto a los hormonales, que son temporales, contienen estrógenos y progestinas, en cuanto a los combinados o en ocasiones solo progestina, y la vía es oral, intramuscular, transdérmica, transvaginal o subdérmica, y siempre con el objetivo de prevenir lo que es el embarazo. En cuanto a los hormonales combinados, como ya se mencionaba anteriormente, contienen lo que son estrógenos y progestina, y nos hablan un poco acerca de su vía de administración, y también podemos mencionar el parche y el anillo. En cuanto a los combinados, también se mencionan los inyectables, los parches, podemos mencionar el método de barrera, que se va a clasificar en físicos y químicos, o los espermaticidas que son de uso vaginal, el club, los condones que existen masculinos y femeninos. Y continuamos hablando acerca del coito interrumpido, los que se basan en el calendario, que
que se conocen como el método del ritmo o del Ojino y el de los días fijos, que se le conoce también como el collar y Mela. Para concluir el tema de lo que es la salud sexual y reproductiva, pues es asumido con mucha más responsabilidad a nivel sociocultural, bueno, actualmente, dejando a un lado la creencia, como mencionaba nuestra compañera, más que todo se puede mencionar tal vez temas como el machismo o temas relacionados en cuanto a la mujer, que simplemente es la utilización para que pueda procrear, para que pueda quedar en casa y cuidar de los hijos. Y por medio de la educación en cuanto a la salud sexual y reproductiva, lo que se pretende es disminuir con medidas de prevención las infecciones de transmisión sexual y VIH, brindando la información necesaria acerca de la sexualidad. Y por medio de esto se busca tener accesibilidad a los métodos de protección, como los que ya se mencionaron anteriormente, y una atención médica de calidad para cada usuario. Y también es importante que se brinde una protección anticonceptiva tanto a hombres y a mujeres, así también como conocer los métodos y que, bueno, los que sean de mayor convivencia para ambos usuarios. También se mencionaba las leyes, los reglamentos y los planes también que existen a nivel nacional, que tienen el propósito de poder regular, de poder informar y controlar los derechos, los deberes, las obligaciones que tiene toda la población respecto a la salud sexual y reproductiva, así como tener acceso a los recursos que son vitales para poder llevar a cabo una vida sexual y una vida reproductiva saludable, que es lo más importante. Y en cuanto a la salud sexual y reproductiva, esta también exhorta a mejorar la vida, generar un bienestar sano y equitativo, y tiene como objetivo principal disfrutar la vida sexual libre de riesgo. Claro, con responsabilidad, ¿verdad? Acompañando, bueno, esto acompañado de los derechos sexuales y humanos también, que garanticen el derecho de la libertad sexual tanto en hombres como en mujeres. En cuanto a recomendaciones, que es necesario conocer esta política, esta estrategia de la que se habló previamente, ya que ahí están establecidos los programas para que se brinde información acerca de educación sexual y atención sobre la salud sexual y reproductiva, orientado a diferentes grupos etarios, así como se habló en el ciclo de vida. Y también que es indispensable que todas las personas conozcan los derechos, los deberes y las obligaciones por medio de los promotores de la salud y a través de las campañas que sirven para educar acerca de la vida sexual y reproductiva, y que se debe contemplar los estilos de vida junto con las condiciones médicas de los usuarios y así poder brindar un método que se adecue más a cada situación. Y en base a los conocimientos sobre la educación sexual, que es necesario implementar las estrategias para dar a conocer estos métodos que van a servir para prevenir el VIH y también las infecciones de transmisión sexual, con el objetivo de poder evitar la promiscuidad y también el alto nivel del contagio, y también brindar información que es necesaria para saber en cuanto a un método de anticoncepción y poder regular un riesgo de condición médica especial para cada usuario. Gracias por su atención. Bueno, gracias, niños. Una pregunta, y Luis Iván. Creo que Brenda, no sé qué es lo que te dijo. Creo que habló con usted, doctora, él. Sí, pero una cosa es que le dé permiso porque no tiene, ¿cómo se llama? Solo tenga clase, y otra es que tenga la presentación. ¿Me explico? Porque ahí sí ya la regó 10.000 veces. Sí, doctora, solo que, bueno, él le mencionaba acerca del proceso por el que iba a estar y no estaba seguro como de la hora que iba a finalizar.
Sí, pues, Entonces, bueno, nos no, aparece. le voy a poner, oíme, le voy a poner notas, eso no se la voy a negar, pero no, pero la exposición le va a bajar un poquito. Aparte que ustedes solo han leído nada más, casi no hay imágenes, ejemplos de lo que es salud sexual y reproductiva, dónde se respetan, dónde no se respetan. ¿Ah? Por algo es ese tema, y es un tema muy importante que está, ¿cómo se llama?, considerado por la OMS, ¿verdad? Como la castración de las mujeres. ¿No es eso?